Y hoy vamos a comenzar hablando de un tema que le titulé El más grande amor, de regreso a la cruz. El más grande amor, de regreso a la cruz. Dice la palabra que Él fue herido por todas nuestras rebeliones, fue molido por todos nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El amor más grande que tú puedes entender o que tú puedes vivir y que yo he vivido es el amor de Jesús. No hay otro amor. Y tal vez tú me dices, sí, pero mi mamá me ama, mi papá me ama, mis hijos, los que tienen hijos, mis hijos me aman. Pero yo les digo, a mí mucha gente también me ama, pero ninguno ha dado su vida en salvación a la mía. Ninguno. Y hay gente que pudiese decir, yo moriría por mi mamá, yo moriría por mis hijos. Y tal vez pudiésemos decir, bueno, eso fue lo que hizo Jesús. Yo moriría por un hermano. Pero ¿sabes qué? Es más fácil morir por alguien que también te ama. Pero lo que hizo Jesús fue morir por gente que no lo amaba, por gente que lo odiaba, por gente que le dio la espalda, por personas que le hemos fallado. Jesús murió por un mundo que cada día se esfuerza más por alejarse más de Él. Jesús murió por un mundo perdido. Yo a veces veo las marchas, manifestaciones que hacen ya prácticamente no por algo, sino en contra de alguien, y ese alguien es Dios. Y lo hacen abiertamente. Lo quieren colocar a Dios y burlarse de Dios. Y a veces digo, ¿qué tan malo les ha hecho Dios para que lo odien así? Para que hablen así de Él. Pero por ese mundo murió el Señor. Por personas que le aborrecen. Y eso sí no es fácil. Es fácil dar la vida por alguien que te ama, pero no por alguien que te aborrece y que cada día está más lejos de ti. La historia de amor del Señor es la historia más maravillosa de amor. Es la historia más preciosa. Eso se llama evangelio. Digan conmigo, evangelio. El evangelio es la buena noticia. ¿Qué significa el evangelio? La buena noticia. Por eso cuando nos dicen, ay, esos evangélicos, eso no es una palabra mala, es una palabra buena. Te están diciendo, ese que da las buenas noticias. Pero para poderte dar una buena noticia, primero debe haber una mala situación. En los momentos, en los años de la guerra, cuando por fin se dio la noticia de que se terminó la guerra, era una buena noticia, ¿cierto? Se terminó la guerra, pero eso le predecía una mala situación. ¿Por qué el evangelio es la buena noticia? Porque antes del evangelio teníamos una muy mala situación, muy mala. Y yo no les puedo hablar de un Jesús crucificado,
No les puedo hablar de un evangelio, de las buenas cosas que tiene el seguir a Dios, si no les hablo primero de cómo nos encontrábamos como seres humanos. No puedo hablarles de una buena noticia sin decirles lo mal que estábamos nosotros y que seguimos estando sin Cristo. El mundo estaba perdido, porque Dios es un Dios que para proteger al mundo diseñó mandamientos y reglas. ¿Cuántos viven en la casa de sus padres? Levanten la mano. Y bueno, y si yo digo cuántos vivimos en la casa de nuestros padres, bueno, todos vamos a levantar la mano. ¿A cuántos les pusieron reglas? Mire, el padre que no pone reglas es un padre que no ama. Yo tenía reglas cuando estaba con mi papá y mi mamá. Yo tenía reglas que debía obedecer y muchas de esas reglas no me gustaban. No me gustaban. Por ejemplo, no se ve televisión después de cierta hora en la noche. Y muchos pudieran decir, así como yo, ay, pero a esa hora justo pasan un programa que a mí me gusta. Pero esas eran las reglas. Ay, cuando uno es chiquito, uno no sabe diferenciar entre la comida saludable y lo que no es saludable. Entonces uno quería tomar refresco en la mañana. ¿Y cuáles eran las reglas? ¿Qué te decía tu papá y tu mamá? No, esas eran reglas. No se llega después de tal hora. Ya cuando uno fue creciendo más, no se llega después de tal hora. A mí no me gustaban esas reglas, pero yo entiendo que las hacían. ¿Por qué? Por protección. Y salió una frase célebre de las madres, sobre todo, ustedes me la van a terminar, que decía: mientras usted viva en mi casa, bajo mi techo, usted hace lo que yo diga. Muy bien. Como que fueron a la misma escuela, su mamá y la mía. Mis reglas. El día que usted quiera hacer lo que usted quiera, ¿qué decía? Se muda de casa. Asimismo, Dios tiene reglas y normas. El día que no querramos cumplir con esas normas, múdese de universo. Son las reglas de Dios. No son los 10 mandamientos de la tabla que presentó Moisés. En el Antiguo Testamento habían 610 mandamientos. Imposible de cumplir todos. Muy difícil. Era muy difícil cumplirlos. Y miren lo que dice la Biblia. En Santiago 2, verso 10, dice la palabra: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿en qué? Vamos a leerlo todos. Todos miremos aquí a la pantalla. Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, solamente en uno, se hace culpable de todo. Yo no mato, yo no robo, yo no estoy en fornicación. Pero mentira, bueno, sí, a veces. Digo una que otra. Fallé en un punto de la ley. Es decir, que fallé en toda la ley. No, pero yo no ando en murmuración, pero yo obedezco a mis padres. Pero a veces me agarro cosas que no son mías. Ofendí en un punto. Aquel que ofendiera en un punto. Y ustedes dirán: pero qué fuerte es Dios.
Si soy un 99% santo, un 99% que agrado a Dios, pero no lo agrado un 1%, ¿pero por qué? No puedo entrar al cielo así. La Biblia dice que no. Si yo les digo, voy a bajar. Aquí está esta botella. Y yo les digo, miren chicos, en esta botella es 99% agua pura. Pero el 1% tiene veneno de ratas. ¿Te la tomarías? ¿Se la tomarían? ¿Ninguno? Entonces, ¿por qué Dios sí? ¿Por qué a Dios sí le queremos dar menos del 100%? Yo no me tomaría esto. Estoy segura que tú tampoco. Pero a Dios sí le queremos dar menos. Le queremos dar lo que sobra. Le queremos dar lo poco. Porque no estoy dispuesto a un 100% para Dios. Cuando entendemos esto, entendemos que no estábamos calificados para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no éramos un 100% puros. O es el 100% o nada. Esas son las reglas de Dios. Dios es un Dios que ama, pero también es un Dios justo. También es un Dios que diseñó normas y diseñó mandamientos, no para arruinarte tu vida. Mis papás a mí no me querían arruinar la vida con normas, me querían proteger. Lo mismo Dios no te quiere arruinar tu vida, te quiere proteger tu vida. Porque si yo les dijera, el problema no es la acción como tal, el problema es tu corazón. Cómo tú haces lo que haces. El sexo es malo. ¿Es malo? ¿Sí o no? No es malo. Cuando lo haces dentro de el orden de Dios. Dios diseñó el sexo ¿para qué? Para el matrimonio. ¿El alcohol es malo? Me va a decir, no, si a mí me echaron el otro día que me corté. No es malo. Cuando tú brindas, cuando tú estás en un brindis, en algo, pero no quedar sin conocimiento, ¿cierto? No es la acción como tal, es como yo hago eso. ¿Sí me entienden? ¿Para qué? ¿Para arruinarnos nuestra existencia? No, para protegernos. Para protegernos. No hay un 99%. Debíamos entrar al cielo al 100%. Vamos a leer en Romanos 1:29. Quiero que lo pongan. Muy bien, ya estaba ahí. Léanlo aquí conmigo, yo lo voy a leer aquí, ustedes ahí. Estando atestados de toda, ahí vamos a ver todos los pecados, ¿ok? Léanlo conmigo. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia. ¿Alguna vez ustedes han sentido envidia? Homicidios, contiendas, engaños. ¿Alguna vez usted ha peleado o ha engañado a alguien? Malignidades, murmuradores. ¿Alguna vez ha hablado mal de alguien? Injuriosos, soberbios, altivos. ¿Alguna vez ha sido altivo? Inventores. ¿Alguna vez ha inventado algo? Desobedientes a los padres.
Vamos a meter el freno ahí. Si no teníamos el resto, ya tenemos, ya caímos por allí. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. ¿Qué nos merecíamos entonces? La muerte. ¿Qué nos merecíamos? La muerte. Qué palabra que a veces no nos gusta decir, pero es la verdad. Dice la palabra que los que hicieran todas esas cosas merecían la muerte. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto, el Señor les dio una orden y les dijo: no coman de ese fruto. Dios les dio un libre albedrío, colocó el árbol allí y les dijo: no coman de ese fruto. El día que ustedes coman, van a morir. Adán y Eva tomaron, Eva tomó, le dio a Adán. Ustedes saben el cuento. Dios llega y pues los reprende, pero no murieron, ¿verdad? ¿Por qué no murieron? ¿Será que Dios mintió? ¿Será que Dios se arrepintió? Dijo: ay, pobrecitos, no van a morir. ¿Qué pasó? ¿Hubo muerte o no hubo muerte? ¿Cómo hubo la muerte? Si hubo muerte. ¿Saben cuál fue la muerte? El animalito que Dios usó para hacerle las pieles a Adán y a Eva para que se cubrieran, ese sí murió. Un animalito inocente que iba a seguir con su vida, pero no, porque Dios quería cubrir. Desde ese momento Dios dijo: ok, la paga del pecado es muerte, pero puede morir un animalito en lugar de. Y allí el pueblo de Israel, ya muchos años más adelante, por supuesto, comienza a sacrificar un cordero. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. Un animal nunca va a valer lo mismo que un ser humano. Por eso la muerte de un cordero no podía quitar el pecado, solamente cubrirlo. Yo quiero que hagamos un ejercicio en esta tarde. Tú vas a cerrar tus ojos, ciérralos, y vas a imaginarte lo que yo te voy a ir contando. Está una mamá con un niño, con su hijo, en el parque. El niño se está divirtiendo mucho, montándose en el columpio, en el sube y baja, en la rueda. Está feliz. Y le dice: mamá, cómprame un helado. Y la mamá le dice: no, hijo, no te voy a dejar aquí solo. Por favor, mamá, cómprame un helado. Yo quiero seguir aquí mientras tú me compras un helado. No, hijo, no te lo voy a comprar. Hace mucho calor, mamá, cómprame un helado. Y la mamá le dice: ok, yo voy a comprarte el helado. No te voy a despegar la vista. Yo voy a seguir mirándote. Voy a seguir siguiéndote con mi mirada mientras voy al kiosco que queda como a 50 metros. Compro el helado y regreso. Y la mamá se fue despacio, mirando a su hijo sin quitar la mirada de él. Llega al kiosco, pide el helado. Nunca le despegó los ojos, pero mientras esta mujer estaba dando el dinero al heladero y él dándole el helado, quitó por 20 segundos la vista de su hijo. En esos 20 segundos, un hombre malvado, violador y matón, estaba esperando solamente que la mamá dejara al hijo para él tomar al niño por la fuerza y llevárselo. La mamá, cuando voltea, ve que no hay niño, no está su hijo, y comienza desesperada a buscarlo. ¿Has visto a mi hijo? ¿Has visto a mi hijo?
es así, de este tamaño, carga esta franela, ¿lo has visto? Y la gente empieza a ayudarla a buscar, pero ya era tarde. Este hombre se había llevado al niño a un lugar donde nadie lo iba a poder encontrar. Abusó de él sexualmente y con sus manos en el cuello de este niño lo mató. Tiempo después agarraron a este hombre y lo llevaron ante la justicia y lo presentan delante de un juez en un tribunal, y está la mamá allí esperando que con su hijo, que por su hijo se haga justicia. Y el juez mira a todo el público y le dice: yo creo que a este hombre hay que darle una segunda oportunidad. Yo creo que él merece seguir en libertad. Sí, va a seguir en libertad. Abran sus ojos. ¿Qué opinarían ustedes de ese juez? Este hombre maquinó todo. ¿Qué opinarían? El ser humano tiene algo que Dios nos colocó y es un instinto de justicia, un sentido de que no nos gusta ver cosas malas, personas que se dedican a hacerle esto a muchos niños. Y nosotros tenemos ese sentido de justicia. ¿Y qué diríamos de ese juez? ¿Es justo o injusto? Injusto. Es injusto. Y Dios es un Dios justo. Entonces Dios se encontraba en este momento viendo su justicia. Merecíamos morir, pero también Dios es un Dios de misericordia. No vas a morir tú, va a morir mi hijo. Tú fuiste el que pecó, tú fuiste el que falló, tú fuiste el que lastimó, hirió, mintió, robó. Y tiene que alguien morir, porque esas son mis reglas. Dios no se salta sus propias reglas. Dios no puede abolir ninguna norma que Él mismo haya colocado, porque Él es justo. Entonces dijo: va a morir mi hijo. Y la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero, fue llevado a la cruz. Nadie más podía hacer eso. Ni todos los hombres de la Biblia, por más maravillosos que fueran: Moisés, Elías, David, Samuel, pero todos habían cometido pecado en algún punto. Había que tener una sangre santa para poder dar la vida por ti, para poder dar la vida por mí, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Yo quiero que este mensaje te quede grabado, porque este mensaje está hecho para salvar vidas. Este mensaje, yo soy una simple mensajera y yo estoy hecha para llevar el mensaje y salvar vidas, que sean rescatadas del castigo eterno, que sí lo merecíamos. Pero si hoy tú entiendes la cruz, tú vas a poder tener salvación. ¿Por qué un Dios de amor, de misericordia, va a enviar gente al infierno? Muchos se hacen esa pregunta, ¿verdad? Es válida, muchos cristianos se la hacen, porque es un Dios justo. El infierno fue creado para los ángeles que se rebelaron en el cielo contra Dios. Pero Satanás dijo: no me quiero ir solo.
Voy a seducir a todos con pecado, haciendo lo que a Dios no le agrada, para llevarme a la mayor cantidad de gente posible. Por eso Dios diseñó otro plan, el plan de la cruz, para poder darnos acceso al cielo. Estábamos despegados con una inmensa distancia de Dios. No había manera. Ya estábamos destinados a la misma muerte. Todos vamos a morir en algún momento. Pero la cosa es, cuando mueras, ¿cuál va a ser el destino de tu alma? Cuando mueras, ¿a dónde tu alma va a irse? ¿A qué le estás invirtiendo más? ¿Al gozo del cuerpo o a la salvación del alma? Hay alguien que debía pagar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Había que tener una muerte. Tenía que haber una muerte. Tenía que haber un sacrificio. Era la única paga de todo el pecado y la maldad. Y voy a llamar a Andy. Él me va a ayudar para mostrarles lo que hizo Jesús. Todo el sacrificio. ¿Me ayudan con las luces, por favor? Jesús aquí está Jesús, lleno de toda pureza. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Para decirnos a nosotros que sí se podía vivir y que Él era santo al 100%. Vino al Getsemaní, se arrodilló y comenzó a orar. No era una oración común, era una oración con angustia. Era una oración, dice la palabra, en agonía. En agonía, tanto así, tanto era la carga emocional que Jesús tenía, que su sudor no era como el de nosotros, era sangre. Sangre. Y le decía en su oración: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Porque sabía lo que iba a pasar. Si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿Saben qué? Hay mártires del evangelio que se han ido a la hoguera cantando. El hombre que tradujo la Biblia, si no me equivoco, era William Tyndale. Él se fue y fue quemado vivo, y mientras era quemado él cantaba al Señor. ¿Qué quiere decir? Que ellos eran valientes y Jesús no. Que Jesús no le tenía miedo a los clavos, al látigo, no. La copa de la que Jesús estaba hablando no era una copa de sufrimiento físico. Era la copa de la ira de Dios. La ira es mala, pero en Dios es ira santa.
Es el coraje que siente Dios cuando nosotros le despreciamos, le abandonamos por otros amores, lo negamos. Esa ira, Dios se iba a apartar de Jesús. De esa copa era de la que el Señor hablaba. De esa copa era de la que Él decía: si puedes, pasa de mí esta copa. Y entonces el Padre le dice: ok, hijo, puedo pasar la copa, puede que no sufras esto, pero los pierdo a ellos. Está bien. Si el Señor no moría, el Padre nos perdía a todos. Y el Padre dijo: pero yo también los quiero a ellos. Yo también lo quiero a él, a ella. Yo los deseo a ellos también. Y ahí el Señor dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue llevado ante la religión, porque la religión fue la primera que crucificó al Señor. Lo taparon y lo empujaban y le decían: profetízanos, ¿quién te empujó? Lo escupían: dinos, ¿quién te escupió? Vamos, dinos si eres el Hijo de Dios, tú tienes que saberlo. Fariseos, saduceos, escribas le hicieron eso al Señor. Pero Él no abrió su boca. Así lo dice la palabra. Nunca habló nada. Luego fue llevado ante el ejército romano. Que el ejército primero Pilatos ordena, siendo el gobernante de ese momento, el gobierno también comienza a latigarlo, a azotarlo. El látigo romano era un látigo de cuero con incrustaciones de hueso y de piedra. No era el simple golpe, era que cuando ese látigo salía, se llevaba carne con él. Los expertos y estudiosos dicen que en el látigo o en el latigazo número 10 ya músculos estaban expuestos. 39 veces ese látigo, sin piedad. No solo por la espalda. No contentos con eso, lo ponen de frente y también en su pecho, abdomen, en sus piernas, donde cayera. Llenos de ira, llenos de... Pero él no estaba allí porque los soldados lo tenían. Él estaba allí por amor, voluntad propia, por ti y por mí. 39 veces. Dice que su cuerpo se convirtió en una llaga. ¿Por qué no dice por sus llagas fueron ustedes curados? No, dice por su llaga. Fue tan
punto que se convirtió en una sola llaga. Luego el Señor es llevado ante el ejército, sabiendo que Él era el comandante del mayor ejército de todo el universo, y que si Él abría su boca, el ejército de ángeles, arcángeles y serafines, querubines venían a librarlo y a llevárselo. Pero no abrió su boca, porque sabía que estaba haciendo lo que estaba haciendo por ti y por mí. Le enterraron una corona de espinos, burlándose de él y diciéndole: eres el rey de los judíos. Aquí está el rey. Una capa para su majestad. Un festín querían hacer el ejército con ese judío que para ellos era un judío, pero no sabía que era el mismo Dios hecho carne. Enloquecieron y agarraron un palo y le daban para que se clavaran más los espinos y cardos que estaban en esa corona. Ensangrentado, inflamado de todo, arrancaron su barba. La barba en la cultura judía era señal de autoridad. Se burlaron de él quitándosela, arrancándosela. Desfiguraron su rostro con todo lo que ya le estaban haciendo. Lo golpearon, lo escupían, y él aún sin abrir su boca, porque sabía que si la abría sería el fin de nosotros. No había otro camino. Luego le dicen: tienes que cargar un madero. Y aún así, con su cuerpo herido, comenzó a cargarlo hasta el Gólgota, con ayuda de un hombre que a medio camino le permitieron ayudarlo. Había un hombre llamado Barrabás, y era una época donde al pueblo se le liberaba un prisionero. Barrabás había sido un hombre terrible, un hombre, muchos estudiosos dicen que era un asesino, y él estaba preso. Esta cruz era diseñada para cada persona que iba a morir allí, y la cruz había sido diseñada para Barrabás. ¿No les parece curioso? La cruz era de otra persona, no era de él. Justamente salen y dicen: ¿quién quiere que le liberemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente comenzó a decir: a Barrabás, liberen a Barrabás. Pilato se lava las manos y dice: ¿y qué hacemos con Jesús? Crucifíquenlo. Por eso cuando al Señor le estaban estirando sus brazos, posiblemente dislocaron sus brazos porque no llegaba
al punto donde iba a ser clavado la mano. No sé si alguna vez ustedes se han golpeado el codo, que pasa por como un corrientazo hasta los dedos. Todos esos nervios, todo lo que está en la mano fue traspasado por ese clavo. Cierra tus ojos allí donde estás. Y si alguien no te ha dicho que te ama, aquí vas a escuchar cómo Jesús te lo dice. Te amo, te dice Dios. Yo podía bajar de esa cruz, pero no lo hice porque te amo. Abre tus ojos. Los clavos no fue lo que mantuvieron a Jesús en la cruz, fue su amor por ti. Cada clavo en cada mano, y un clavo grande, y digo grande porque debía atravesar ambos pies y el madero. No contentos con eso, tomaron una lanza y fue clavada en su costado, del cual brotó sangre y agua. En ese preciso momento, justo en ese momento, la copa de la ira de Dios estaba siendo vertida sobre Jesús hasta la última gota. Toda la ira, el coraje, la justicia de Dios. Y allí Dios le da la espalda a Jesús, se aleja, y el Señor clama y dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque un Dios tan santo no podía estar cerca de tanto pecado. Y en ese momento Jesús estaba llevando el pecado tuyo y tuyo y tuyo y tuyo y mío, de todas las edades, épocas, de todos los países, de todos los continentes, de todos los lugares, edades, de todo el mundo. Los pecados que hiciste, que haremos, y que ni nunca pensamos en hacer, Jesús los estaba llevando. Tuvo que Dios darle la espalda a Jesús para mirarte a la cara a ti, para mirarte frente a ti. La copa, el Señor dijo: consumado es. ¿Qué significa? He bebido toda la copa. Terminé mi labor. Ya hice lo que me tocaba hacer. Y expiró. Y así murió el Señor. Pero al tercer día, Él también resucitó, porque venció a la muerte. Bajó y venció la misma muerte, y la tumba está vacía. Gente que ha grabado cuando va a Israel y entra a la tumba del Señor, no hay nada, está vacía. Sentado a la derecha del Padre, fue elevado hasta lo sumo, con poder y gloria. Ese es nuestro Jesús. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor?
allí donde estás, vas a inclinar tu rostro. Y los que se quieran arrodillar, vamos a arrodillarnos. Porque este es un día de salvación.